Buenos días, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde acá de Estanilados del Campo, Formosa, Argentina, Gabriel, con palabra de Dios. En este tiempo me han preguntado las situaciones difíciles que he pasado en estos 6 años que estamos cumpliendo de la misión. Y hay un recuerdo en el tiempo de la pandemia y un testimonio que quiero contar, pero antes quiero ir a la palabra de Dios. Antes de ir a ese testimonio y a lo que Dios a través de ese testimonio va a hablar a nosotros, a nuestra vida, cómo debemos de comportarnos como hombres, mujeres de Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 25, del versículo 34 al 46. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, donde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo tuvimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo o te cubrimos. ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en que cuando hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a lo de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitáis. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto le hiciste a uno de mis más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Y acá viene el testimonio para que entendamos lo importante que es recibir a uno de estos pequeños cuando está en necesidad. En la pandemia iba por caminos inhóspitos, caminos que me apartaba de las grandes ciudades con mi bicicleta, pidiendo alimento, agua, porque era imposible entrar a los pueblos, ciudades, porque lo impedían por el miedo, por la fobia que había, el temor por el coronavirus. Y llegué a un pueblo de tierra, a un lugar, tratando de buscar agua, tratando de buscar un alimento, un lugar donde reposar. Después de varias horas de estar pedaleando, y me acerqué, veo a lo lejos una iglesia grande, y veo un hombre que estaba regando sus plantas en esa iglesia. Y dije: wow, gracias Señor, un hermano en Cristo, un pastor. Y me acerqué a él. Les dije: buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y le dije: necesito alimento, necesito reposar, necesito descansar. Nadie me ayuda por el temor del coronavirus. Y realmente tengo mi barbijo, tengo el alcohol en gel en mi bicicleta, tenía como 2 o 3 tarros. Y necesito comer, necesito descansar, bañarme. Y vi la casa de Dios y lo vi a usted. ¿Y usted es el pastor?, le pregunté. Y él me dice: no, yo no soy el pastor, yo soy el jardinero. Y en ese momento que estaba hablando con él, y él me había dicho que no me podía atender, porque él no era el pastor, pasa alguien en bicicleta, una señora, y saluda y dice: pastor, bendiciones, Dios lo bendiga. Y pensé que se refería a mí, que me conocía de las redes sociales, o quizás
Le habían comentado que andaba un evangelista, un hombre de Dios, en bicicleta. Y saludé. Y él quedó como mirando a esa persona. Y ahí me dijo, bueno, puede retirarse porque no lo voy a poder ayudar. En ese momento empecé a pedalear siguiendo de largo. Y vi a esa mujer que estaba parada en una esquina y me la acerco tomando esa distancia que había en ese tiempo. Y digo, buenos días señora, Dios le bendiga. ¿De dónde me conoce? Porque me saluda y dice, no, yo no le conozco. Yo le conozco al que estaba ahí con usted, que es el pastor de la iglesia. Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana a entender lo que Dios habló en su palabra. Él era el pastor de la iglesia. Y hasta acá quiero llegar con la palabra de Dios y que tú mismo saques la reflexión de lo que Dios habló a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Te bendigo, que tengas un bendecido día en el nombre de Jesús. Y como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no vivo yo, Cristo vive en mí.